Durante más de 40 años, el brutal asesinato de Bob Crane siguió siendo uno de los misterios más oscuros de Hollywood. Pero ahora, su propio hijo rompe que es el silencio, y lo que revela confirma todo lo que la gente temía sobre el caso. Esta no es solo la historia del trágico final de un querido actor. Es una red de secretos, traiciones y una verdad oculta a plena vista. A principios de la década de 1960, Bob Crane no era solo otro actor que intentaba triunfar Hollywood. Era la próxima gran cosa. Con una sonrisa magnética y un rápido sentido del humor, se convirtió un nombre familiar como la estrella de los héroes de Hogan, una comedia de situación de la Segunda Guerra Mundial que, contra todo pronóstico, convirtió un campo de prisioneros de guerra el telón de fondo de la comedia televisiva. Durante 6 temporadas, Crane interpretó al coronel Robert Hogan, el encantador e inteligente oficial estadounidense que constantemente burlaba a los torpes nazis. El público lo amaba, los críticos lo elogiaron. Y para el público, Bob Crane era la imagen misma de la televisión estadounidense sana. Pero el éxito de Crane era algo más que su talento pantalla. Era un favorito de los medios, un ex-disc jockey con un ingenio afilado y un don para hacer que la gente se sintiera a gusto. Su experiencia a la radio le dio una ventaja única y sabía cómo usar el encanto como arma. Era agradable, cercano e intachable. Al menos esa era la imagen que los estudios querían que todos vieran. Detrás de escena, se estaba formando una imagen diferente, una que insinuaba a un hombre que no estaba del todo paz consigo mismo. Incluso cuando la estrella de Crane estaba ascenso, hubo susurros. Sus colegas notaron su creciente fascinación por la tecnología, especialmente los equipos de audio y video. Empezó a llevar cámaras y grabadoras al set. Al principio, parecía inocente, solo un pasatiempo. Crane siempre fue un pionero lo que respecta a los dispositivos, a menudo experimentando con dispositivos de grabación por diversión. Pero con el tiempo, esta obsesión se convirtió en algo mucho más inusual. Comenzó a documentar todo, no solo los ensayos o las travesuras detrás de escena, sino también los momentos personales privados. Casa. El matrimonio de Crane estaba empezando a fracturarse. Él y su esposa, Anne Tersian, habían sido novios desde la secundaria. Pero la fama lo cambió todo. Las largas horas, la atención de las fanáticas, la creciente distancia. Pronto las grietas se hicieron demasiado grandes para ignorarlas. Se divorciaron en 1970. Crane se volvió a casar rápidamente, esta vez con su coprotagonista de Los héroes de Hogan, Sigrid Valdis. Pero incluso esa relación no duraría. A mediados de la década de 1970, Crane ya no era la estrella brillante de la televisión red. Su carrera estaba decayendo y le costaba encontrar trabajo. Aceptó producciones de teatro con cena, lejos del centro de atención que alguna vez dominó. El hombre que una vez protagonizó uno de los programas más vistos de la televisión, ahora actuaba en lugares modestos de todo el país, tratando de aferrarse a la fama que le quedaba. Sin embargo, a pesar de la trayectoria descendente de su carrera, la vida personal de Crane estaba dando un giro aún más extraño. Se había involucrado profundamente en un mundo que poca gente conocía, uno impulsado por el voyerismo, el comportamiento compulsivo y decisiones cada vez más cuestionables. Fue aquí donde conoció a un hombre que llegaría a definir el resto de su vida y, finalmente, su muerte. Bob Crane pudo haber sido el chico de oro la pantalla,
pero fuera de ella, estaba descendiendo a una realidad que pocos podrían haber imaginado. Un hombre dividido entre la adoración pública y la obsesión privada, entre la imagen que vendió a Estados Unidos y los secretos que mantuvo enterrados a puerta cerrada. Y lo que vino después no solo destruiría la ilusión, sino que destrozaría su legado para siempre. Cuando la fama televisiva de Bob Crane comenzó a desvanecerse, su vida privada se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo y mucho más inquietante. Lo que comenzó como una fascinación inocente por la fotografía se había transformado en una obsesión. Crane ya no solo documentaba su vida laboral, estaba grabando compulsivamente su vida personal, especialmente sus encuentros con mujeres. Usando trípodes, luces y cámaras, lo capturaba todo, a menudo sin revelar completamente sus intenciones. Para el mundo exterior, seguía siendo el afable estrella de televisión, pero a puerta cerrada, estaba consumido por algo mucho más oscuro. Fue durante este período que John Henry Carpenter entró a escena. Un gerente de ventas regional de Sony Electronics, Carpenter le proporcionó a Crane equipos de video y rápidamente se convirtió en un amigo cercano. Pero su relación era más que una amistad casual. Era una asociación inquietante. Juntos compartieron un estilo de vida retorcido centrado en la seducción, la vigilancia y el control. Carpenter a menudo acompañaba a Crane en la carretera, ayudando a él a traer a las mujeres de vuelta a las habitaciones de hotel donde los dos hombres grababan encuentros íntimos video. Muchos casos. Estas mujeres nunca se dieron cuenta de que estaban siendo grabadas. Esta doble vida comenzó a pasarle factura. La adicción de Crane a estos encuentros y la documentación constante de los mismos no era solo una emoción privada. Se convirtió en una parte central de su identidad. Catalogó meticulosamente sus cintas, guardando las cajas etiquetadas con fechas y nombres. Ya no se trataba de intimidad o conexión. Se trataba de control, evidencia y la necesidad compulsiva de revivir lo que ya había sucedido. Ya no vivía el momento. Lo estaba archivando. Las personas más cercanas a él comenzaron a notar cambios. Se volvió cada vez más aislado, emocionalmente distante y paranoico. Su segundo matrimonio se estaba desmoronando y sus amistades se estaban deteriorando. El hombre que una vez cautivó a millones con su ingenio y encanto, ahora estaba retraído, errático y consumido por sus vicios. Cuanto más se complacía su mundo secreto, más distante se volvía de todo lo demás su vida. Pero incluso cuando su carrera disminuía y su vida personal se fracturaba, Crane parecía incapaz o no estaba dispuesto a detenerse. Siguió filmando, siguió coleccionando y mantuvo a Carpenter a su lado a pesar de la creciente tensión e inquietud. Hubo rumores de que Crane quería cortar los lazos para liberarse del control que este estilo de vida tenía sobre él. Pero Carpenter no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. Crane estaba viviendo una doble vida, una llena de secretos que nunca pensó que serían expuestos. Pero todo lo que había construido, su fama, sus relaciones, incluso su mundo privado cuidadosamente oculto, estaba a punto de desmoronarse de la manera más violenta y pública imaginable. La mañana del 29 de junio de 1978, Bob Crane fue encontrado muerto a golpes en su apartamento Scottsdale, Arizona. La escena fue brutal y extrañamente precisa. Su cuerpo fue descubierto en la cama, con el cable de un trípode de cámara enrollado alrededor de su cuello y un traumatismo masivo en la cabeza. Salpicaduras de sangre pintaron las paredes y el techo, pero no había signos de entrada forzada
ni objetos de valor robados, ni testigos inmediatos. Fue un asesinato calculado e íntimo, y conmocionó a la nación. La noticia de la muerte de Crane golpeó como un rayo Hollywood. Al principio fue simplemente el impactante asesinato de una ex estrella de televisión. Pero a medida que comenzaron a surgir detalles, la historia se retorció a algo mucho más sórdido. Los investigadores rápidamente descubrieron un laberinto de cintas de video, fotografías y equipos dentro del apartamento. Docenas de carretes llenos de imágenes gráficas documentaban la vida privada de Crane con inquietantes detalles. El sano coronel Hogan se había ido, reemplazado por un hombre el centro de un misterio perturbador. La investigación se centró casi de inmediato John Henry Carpenter. Había estado con Crane la noche anterior. Habían salido a cenar, hablaron sobre su tensa amistad y regresaron a sus habitaciones separadas, el mismo complejo de apartamentos. La policía interrogó a Carpenter y descubrió que los dos habían estado peleando. Crane supuestamente le había dicho a Carpenter que su amistad y todo lo que conllevaba debían terminar. Carpenter admitió haber estado en el apartamento de Crane esa noche, pero afirmó que se fue y nunca regresó. Sin embargo, los investigadores encontraron manchas de sangre en el coche de alquiler de Carpenter, que coincidían con el tipo de sangre de Crane. Esto debería de haber sido el gran avance. Pero había un problema. La tecnología de ADN no existía en 1978. No había forma de hacer coincidir la sangre de forma definitiva. Y sin un arma homicida, el caso se debilitaba día a día. Más preocupante aún, algunas pruebas parecían desvanecerse. Las muestras de sangre fueron mal manejadas. Piezas vitales de evidencia física fueron contaminadas o nunca recolectadas. La naturaleza caótica de la investigación inicial significó que gran parte de lo que podría haber relacionado directamente a Carpenter con el crimen se perdió para siempre. La policía tenía un sospechoso. Tenían un motivo. Incluso tenían evidencia circunstancial, pero no tenían suficiente para realizar un arresto. A medida que se intensificaba el frenesí mediático, la imagen de Bob Crane continuó desmoronándose. Cada artículo sobre su asesinato parecía estar más centrado en su vida secreta que resolver el caso. El hombre que una vez hizo reír a Estados Unidos se había convertido en un elemento básico de los tabloides. Recordado no por su talento, sino por la oscuridad que rodeó su muerte. Carpenter quedó en libertad durante años, y sin que nadie más fuera considerado un sospechoso serio, el caso comenzó a desvanecerse lentamente de la conciencia pública. Pero para la familia de Crane, y para la única persona que nunca dejó de creer que la justicia era posible, nunca se fue realmente. Desde el principio, la investigación del asesinato de Bob Crane estuvo plagada de errores. Los detectives creían que tenían un sospechoso claro, un motivo claro e incluso rastros de evidencia que podrían vincular a Carpenter con el crimen. Pero lo que no tenían era la ciencia o la voluntad de llevar el caso hasta el final. Y a medida que pasaba el tiempo, la poca evidencia que tenían comenzó a escurrirse entre sus dedos. La escena del crimen había sido comprometida casi de inmediato. A los vecinos curiosos, a los oficiales no capacitados, Kakashi, e incluso a figuras de los medios, se les permitió deambular por el apartamento las horas posteriores al descubrimiento del cuerpo de Crane. Los protocolos forenses fueron inconsistentes y la evidencia clave, como el arma homicida, nunca se encontró. El equipo de video, que podría haber contenido más pistas, fue embalado, pero nunca se analizó a fondo busca de huellas dactilares
u otros detalles forenses. Aún más condenatorio fue el manejo de la evidencia de sangre. Los investigadores descubrieron pequeñas manchas de sangre, el coche de alquiler de Carpenter ubicado justo afuera del complejo de apartamentos. Ese momento, analizaron la sangre y descubrieron que coincidía con el tipo de sangre de Bob Crane. Pero la década de 1970, eso no fue suficiente. La tipificación sanguínea era demasiado amplia, y sin el ADN, los fiscales temían que no se sostuviera la corte. Las muestras fueron almacenadas. Pero con el paso de los años, muchas se perdieron, se degradaron o se manejaron mal hasta el punto de ser inutilizables. Aún así, aumentó la presión para obtener respuestas. Crane era una figura pública y la naturaleza escandalosa de su muerte atrajo un intenso escrutinio de los medios. Pero Hollywood, ya sacudido por sus problemas de imagen, la década de 1970, no estaba ansioso por profundizar más. La vida secreta de Crane era una vergüenza, y muchos, la industria, se distanciaron silenciosamente de él. Sin el apoyo público o institucional, el caso quedó en limbo. A principios de la década de 1990, se despertó un nuevo interés cuando los detectives de Scottsdale decidieron reabrir la investigación utilizando tecnología actualizada. El análisis de ADN finalmente se había convertido en una herramienta viable. Las muestras de sangre originales del coche de Carpenter fueron reexaminadas. Algunos rastros todavía eran inutilizables, pero incluso entonces, los resultados no fueron concluyentes. El ADN estaba degradado, parcial, y última instancia, no era suficiente para ofrecer una coincidencia definitiva. Carpenter fue acusado de asesinato en 1992. Pero ese juicio terminaría de la misma manera que la investigación original, con dudas. Durante el juicio, la fiscalía se apoyó fuertemente en la evidencia circunstancial. Pintaron una imagen de una amistad que se había vuelto tóxica, de un hombre despreciado y desesperado. Pero la defensa respondió con explicaciones razonables y enfatizó la falta de evidencia física directa. 1994, después de un juicio muy publicitado, Carpenter fue absuelto. Mantuvo su inocencia hasta su muerte en 98. Para la familia de Crane, el resultado fue devastador. La única persona que alguna vez fue considerada seriamente sospechosa acababa de quedar en libertad. Y sin nuevas pistas, sin evidencia sólida, y una historia de la que el público se estaba cansando, el caso se declaró efectivamente cerrado. Pero no todos estaban listos para dejarlo ir. Hubo una persona que había vivido a la sombra de esa tragedia durante décadas. Alguien que sabía que la verdad no había sido enterrada con su padre. Y después de años de silencio, finalmente estaba listo para hablar. Durante décadas, Bob Crane Jr. se mantuvo alejado del centro de atención. Mientras los medios se obsesionaban con la escandalosa muerte de su padre, él construyó silenciosamente una vida lejos de Hollywood. Pero detrás de ese silencio había un hijo que había vivido el caos, los susurros y las preguntas sin respuesta. Y los últimos años, decidió que era hora de confrontar la verdad que el mundo había ignorado durante mucho tiempo. La decisión de Bob Jr. de hablar se produjo forma de entrevistas y, sobre todo, de unas memorias que revelan lo que realmente sucedió a puerta cerrada. Sus palabras no son solo las de un hijo afligido. Son el relato de alguien que vivió dentro de la historia. Alguien que vio a su padre ser consumido por la fama, el secreto
y una amistad que era mucho más siniestra de lo que el público jamás supo. Una de las revelaciones más sorprendentes es cuánto sabía Bob Crane Jr., incluso el momento del asesinato. Describe haber revisado la casa de su padre después del crimen y haber encontrado docenas de cintas, notas y diarios. Algunos de estos elementos nunca habían sido revisados por la policía. Otros fueron retirados silenciosamente por la familia, posiblemente por vergüenza o miedo. Crane Jr. afirma que el estilo de vida que había estado viviendo su padre no era solo imprudente, era peligroso, y cree que su padre se dio cuenta demasiado tarde. Habla abiertamente sobre John Henry Carpenter, llamándolo manipulador y controlador. Según Crane Jr., su padre había intentado distanciarse de Carpenter varias veces, pero Carpenter siempre encontraba la manera de volver a entrar. Su amistad, dice, se basó la obsesión mutua, pero se convirtió en una fijación unilateral. Sus palabras, Carpenter no era solo un amigo. Era alguien que necesitaba tener el control de la vida de Bob Crane, incluso cuando se estaba desmoronando. Quizás la parte más escalofriante del relato de Crane Jr. son las señales de advertencia que, según él, fueron ignoradas. Las semanas previas al asesinato, Bob Sr. había expresado temor. Les había dicho a sus amigos cercanos que estaba siendo vigilado, que alguien lo estaba siguiendo. Incluso había comenzado a documentar discusiones y llamadas telefónicas extrañas. Crane Jr. cree que su padre sabía que algo se avecinaba, pero nadie se lo tomó serio. Sus memorias son más que una catarsis personal. Es un desafío directo a la narrativa oficial. Acusa al sistema de justicia de rendirse con demasiada facilidad, de no proteger a un hombre que estaba tratando de escapar de un mundo que ya lo había consumido. Y, sobre todo, se niega a dejar que la historia termine silencio. Porque para Bob Crane Jr., esto nunca se trató solo de un asesinato. Se trataba de la verdad y de exponer finalmente lo que tantos habían tratado de ignorar. Las últimas semanas de la vida de Bob Crane, algo había cambiado. Los amigos notaron que estaba tenso, distraído y, a menudo, mirando por encima del hombro. Había comenzado a expresar incomodidad sobre las personas que lo rodeaban, especialmente John Henry Carpenter. Según Bob Crane Jr., su padre estaba cada vez más desesperado por separarse del estilo de vida que habían construido juntos. Ya no era emocionante, era sofocante. Crane comenzó a cancelar apariciones con Carpenter. Se estaba retirando de sus actividades compartidas, tratando de restablecer los límites. Conversaciones con amigos cercanos. Habló sobre hacer un corte limpio, no solo de Carpenter, sino de toda la red de secretos que se había apoderado de su vida. Quería volver a ser padre, un actor activo y un hombre que ya no se definiera por las sombras. Pero Carpenter no estaba dispuesto a ser aislado tan fácilmente. Hubo enfrentamientos, conversaciones tensas, llamadas telefónicas que dejaron a Crane visiblemente conmocionado. Según Crane Jr., una de estas llamadas tuvo lugar solo 2 noches antes del asesinato. Recuerda que su padre dijo algo que lo atormentó durante años. «Si me pasa algo, mira a John». Ese momento sonaba a paranoia, pero retrospectiva. Se lee más como una advertencia, un intento desesperado de ser escuchado antes de que fuera demasiado tarde. Los últimos días de Crane estuvieron marcados por el aislamiento. Aunque estaba de gira para una obra de teatro, parecía más distante que nunca. Sus compañeros de trabajo dijeron que estaba inusualmente serio y se agitaba fácilmente. Incluso había comenzado a
hablar de jubilarse por completo, terminar los viajes, dejar atrás el escenario y comenzar de nuevo. Pero ninguno de esos planes llegaría a buen término. La noche antes de su asesinato, él y Carpenter cenaron juntos. Aparentemente, su último intento de suavizar las cosas. La reunión no salió bien. Fuentes dicen que Crane dejó claro que este era el final. No más viajes, no más grabaciones, no más Carpenter. Y luego se separaron. A la mañana siguiente, el cuerpo de Crane fue encontrado en su cama, sin signos de entrada forzada, sin cerraduras rotas. Quien lo mató había sido invitado a entrar, o nunca se había ido. Para Crane Jr., las piezas eran demasiado obvias para ignorarlas. Una amistad deteriorada, un padre tratando de escapar, el momento de todo, y un sospechoso con todas las razones para silenciarlo. No fue solo trágico, fue calculado. Y sin embargo, nadie había escuchado. Pero el hijo de Bob Crane no permanecería silencio para siempre. Sabía que la historia no había terminado. Todavía no. Y si la justicia no llegaba de los tribunales, estaba decidido a traerla de la verdad misma. Más de 4 décadas después de la muerte de Bob Crane, su historia continúa resonando. No solo por su misterio, sino por lo que revela sobre la fama, el secreto y lo fácil que la justicia puede escaparse entre los dedos. Esto no fue solo un asesinato. Fue una advertencia. Una que desafía la forma que recordamos a las celebridades y los sistemas destinados a protegerlas. La imagen pública de Bob Crane fue cuidadosamente seleccionada. Era el encantador héroe de la televisión. Un símbolo de ingenio y decencia, la pantalla chica. Pero debajo del centro de atención había un hombre profundamente perturbado, luchando con compulsiones que no podía controlar. Y aunque sus elecciones pueden haber contribuido al caos que lo consumió, el fracaso de las personas que lo rodeaban y las instituciones encargadas de investigar su muerte es lo que hizo que la tragedia fuera permanente. Muchos sentidos. El mundo no estaba listo para enfrentar toda la verdad de la vida de Bob Crane cuando murió la década de 1970. La idea de que una querida estrella de comedias pudiera estar involucrada a un estilo de vida tan controvertido era demasiado incómoda para enfrentarla. Los medios optaron por sensacionalizar el escándalo, y el sistema de justicia optó por pisar con cuidado. Lugar de claridad, hubo silencio. Lugar de respuestas, hubo rumores. Pero hoy, con la tecnología forense moderna, las nuevas herramientas para la investigación digital y una creciente voluntad de reexaminar los casos sin resolver, la historia de Crane ha comenzado a resurgir. Los documentales de crímenes reales, los podcasts de investigación y las entrevistas con Crane Jr. han reavivado el interés público. La gente quiere respuestas porque ahora las herramientas que antes faltaban podrían estar finalmente disponibles. Crane Jr. ha sido una de las voces más fuertes que piden una reexaminación del caso. Ha instado a las autoridades a reabrir la investigación, utilizando la tecnología actual. Las pruebas de ADN avanzadas, el análisis de imágenes digitales e incluso la elaboración de perfiles psicológicos podrían arrojar nueva luz sobre la evidencia que alguna vez fue descartada. Si bien algunas piezas críticas pueden perderse para siempre, otras aún podrían guardar secretos esperando ser descubiertos. Más allá del aspecto técnico, hay algo más profundo juego, algo más humano. La historia de Crane nos obliga a lidiar con el costo del silencio, el peligro de las advertencias ignoradas y la forma que la fama puede proteger tanto a los inocentes como a los culpables.
Desafía la idea de que el tiempo siempre trae el cierre. Porque este caso, el tiempo solo trajo más preguntas. Y aunque Bob Crane se haya ido, la voz de su hijo se hace más fuerte con cada año que pasa. Se niega a que su padre sea recordado únicamente por el escándalo. Quiere que se sepa la verdad, no solo por justicia, sino por la historia. Para demostrar que detrás de cada titular hay una persona real, una familia hecha pedazos y una verdad que aún importa.